ahora comenzamos entonces con la clase 4, que obviamente de alguna manera podemos decir que es el pináculo de todo este seminario, obviamente porque trata una figura central en la historia no solo de Occidente, sino de la humanidad, como es la figura de Jesús, a la luz de la literatura, la arqueología y los rollos del Mar Muerto. Y otra vez, me disculpo si la clase sale muy extensa y profunda, pero es la única oportunidad que tengo ahora de compartirlo con ustedes. Y bueno, y espero que disfruten del encuentro. Ahora, para el caso de Jesús, quiero colocar lo que nosotros vamos a hacer sobre el tema de Jesús en un contexto, pero el contexto ahora no solamente es el contexto histórico, que ya lo hemos también hablado para el caso de Juan, sino en realidad es lo que llamamos nosotros en busca del Jesús histórico. Y ahora van a entender por qué es importante plantear lo que nosotros vamos a hacer en un contexto epistemológico más amplio. En tiempos de la Revolución Francesa, en 1789, se comenzó a negar la existencia histórica de Jesús. Los primeros que escribieron libros afirmando que Jesús no había existido, sino que había sido un mito literario, fueron Constantin François Chassaigne, conde de Volney, en su obra Ruinas o Meditaciones sobre las revoluciones de los imperios, en 1791, y Charles-François de Dupuy, en su libro Origen de todos los cultos en la religión universal. Es decir, el considerar a Jesús un mito, como pueden imaginar, tiene que ver con una evolución de la sociedad europea que después de siglos en donde el cristianismo y la figura de Jesús ocupó un papel central en la conciencia de los hombres, empezó lentamente a ser carcomida, y un momento clave, como lo sucedió en la historia de Occidente, fue con la Revolución Francesa, y se manifestó también en el tema de Jesús. Por el otro lado, a manera de contrapunto, surgió una escuela de investigación a manera de respuesta y polémica a la percepción antes mencionada, según la cual Jesús había sido un personaje histórico, verídico. Desde el siglo XIX, esta aproximación histórica a la figura de Jesús ha pasado por 3 etapas de desarrollo, a saber, la primera etapa se la conoce como Old Quest, desde fines del XVIII hasta comienzos del siglo XX, con Reimarus, Strauss, Kahler, Renan y Schweitzer. ¿Y qué tiene como principios esta primera etapa? Sospecha de que existe una oposición entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Es decir, mientras que durante siglos se creía que lo que se contaba de Jesús no solamente tenía que ver con la fe, sino con la historia, ahora eran 2 categorías epistemológicas diferentes. Una cosa lo que fue el Jesús de la historia, y otro lo que la Iglesia contaba sobre la figura de Jesús. Liberar al Jesús histórico las cadenas de la dogmática eclesial, porque obviamente la manera de apreciar a Jesús era siempre a través del magisterio de la Iglesia. El método era un método histórico crítico que empezó a desarrollarse precisamente a lo largo de todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX, que es también el mismo tipo de lectura de las fuentes que se manifestó también en la manera de comprender historias como la que vimos el día de ayer sobre el cruce del Mar Muerto o la figura de David. Se acentúa la racionalidad y la libertad de la persona humana. Es decir, en este caso, como lo hemos visto, por ejemplo, ayer en la cita de Baruch Spinoza en el siglo XVII, en donde el hombre ahora se cree con el derecho de poder evaluar la veracidad de los textos, y en este caso aplicar la racionalidad para explorar lo que se esconde en una tradición y no simplemente aceptarlo por fe. Rechazo de milagros e intervenciones de Dios en la historia, obviamente como resultado de una perspectiva racional de la realidad. El reino de Dios se concibe como una enseñanza ética y no precisamente en sus características milagrosas. El Cristo que presenta los relatos evangélicos es un Jesús transformado por la fuerza invasora del mito, como lo afirma Strauss en Vida de Jesús. El libro de Ernst Renan, Vida de Jesús,
tuvo una repercusión mundial con cientos de ediciones y decenas de traducciones. Al contrario de Strauss, que había dicho que la figura de Jesús histórica había sido manipulada por el mito, afirmaba que Jesús sí había existido, considerando que el Evangelio de Juan era el más fiable marco histórico del resto de los evangelios. Y por cierto, a pesar de que hoy los biblistas siempre, cuando hablan del Evangelio de Juan, dicen es el más teológico de los 4 canónicos, pero hoy nosotros sabemos, y en esto Ernst Renan tenía razón, y ya lo afirmaba en el siglo XIX, la información histórica que provee el Evangelio de Juan supera muchas veces en precisión a la que proporcionan el resto de los evangelios, lo que hace precisamente valorar mucho la tradición sobre Juan, del Evangelio de Juan, y como recuerdan, precisamente solamente el Evangelio de Juan era el que conocía que el lugar de actividad de Juan el Bautista era en la orilla oriental del Jordán, que vimos antes. Luego hay un momento que se conoce como el momento Bultmann. El momento Bultmann, Rudolf Bultmann fue un teólogo luterano y profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Marburgo, en Alemania, y él promovió una lectura existencialista del Nuevo Testamento. Entonces, a partir de esto, ¿qué significa el momento Bultmann? El Jesús histórico, según Bultmann, es inaccesible a la investigación histórica. Es decir, lo que él dice es que la figura del Jesús histórico está enterrado por debajo de capas de teología. La cuestión del Jesús histórico es teológicamente irrelevante y hasta ilegítima. Y por eso entonces él promovió la desmitologización de los relatos evangélicos. Los relatos evangélicos son expresión de la fe que nace con la Pascua, fruto de la fuerza creadora de las primeras comunidades cristianas. Lo que realmente importa es el querigma en cuanto anuncia la salvación, es el mensaje que nos conecta, comunica el Evangelio, pero no para conocer al Jesús de la historia. Ofrece el perdón y llama a una existencia nueva, auténtica. Es decir, precisamente se busca el mensaje de las historias de Jesús y no necesariamente la información histórica, porque nos dice no hay ninguna posibilidad de poder acceder al Jesús de la historia. Luego hay una segunda etapa, se llama el New Quest, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, después de posguerra, por discípulos de Bultmann, como Käsemann, Ebeling y Borgmann. Y según ellos no se puede establecer un abismo insalvable entre historia y querigma. Es decir, mientras que el maestro de ellos, Bultmann, había establecido que era insalvable ese abismo, ellos creen que no se puede establecer un abismo insalvable. Cierta continuidad real entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es decir, que debe haber algún tipo de relación entre el quién fue el Jesús de la historia y el Cristo como fue visto en la tradición eclesiástica. Se trata de diferenciar entre los materiales muy primitivos atribuibles al Galileo y las creaciones posteriores de la Iglesia. Es decir, en este caso, como ven, algo parecido al ejercicio que yo les había dicho en la clase anterior, cuando vimos, por ejemplo, en el caso de David. Es decir, tenemos que imaginar que estamos frente a un tel arqueológico en donde hay capas y entonces a medida que nosotros penetramos en las capas podemos acercarnos a un fondo que sería lo más cercano a la figura histórica y en este caso también ellos dicen, podemos identificar materiales primitivos y distinguirlos de los posteriores, que obviamente las capas del tel arqueológico literario son las capas posteriores, que ya representan una interpretación teológica eclesiástica de Jesús. Y entonces aislar los recuerdos históricos auténticos de los que fue añadido por los creyentes, de discernir las palabras ciertas de Jesús. Es decir, en este caso, a diferencia del nihilismo que nosotros podemos identificar en la posición de Bultmann, en este caso los alumnos tienen, de alguna manera, revelan más optimismo. Y ellos también hablan de una hermenéutica existencial. Su objetivo es verificar que el sentido de la existencia auténtica atribuido a Jesús en el querigma está en conformidad con el sentido de la existencia que esa investigación descubre en el Jesús histórico. La cristología implícita, anclada en los rasgos de hacer y predicar del Jesús histórico. Es decir, como ven, todo el tiempo hay un intento no de disociar la cristología
del Jesús de la historia, sino establecer algún tipo de vaso comunicante. Y esto nos llevó entonces a la tercera etapa, se la conoce como el Third Quest, a partir de los años 80 hasta hoy en día, con autores como Jean-Dominique Crozan, Meyer, Jim Chaswer, Didenton, Vermesch, Geza Vermesch, David Flusser, que mencioné ya hoy, y P. Sanders. ¿Y qué caracteriza a esta Third Quest, a la tercera búsqueda? Mayor confianza e interés en llegar al Jesús histórico. Es decir, esta nueva orientación de la investigación cree que es posible recuperar el Jesús histórico. Hay una perspectiva interdisciplinaria, no solo teólogos o exégetas, sino también historiadores, sociólogos, antropólogos e incluso podríamos agregar, obviamente, arqueólogos. Es decir, a diferencia de las etapas anteriores en que fundamentalmente eran teólogos o biblistas los que trabajaban estos textos, ahora vienen otras disciplinas que nos permiten complementar y enriquecer la lectura de los textos, y en ese caso entonces poder encontrar nueva información y agregar nuevos niveles de interpretación que no se habían hecho anteriormente. Esta perspectiva se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón y con el tiempo comenzó a llegar también al mundo de habla hispana. La perspectiva es más ecuménica e interreligiosa, es decir, hay que entender que esta Third Quest tiene que ver con otros procesos que se combinan. Por ejemplo, es un resultante también del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que comenzó en 1947 y que también hizo un aporte excepcional al estudio de Jesús de la historia, y lo vamos a ver nosotros a continuación en el encuentro de hoy. Tiene que ver también con el avance de la arqueología en la época helenística y grecorromana, que enriqueció muchísimo la realia, lo que se llama la vida real de la época del Segundo Templo, de manera también de poder confirmar mucha de la información que provee los evangelios sobre Jesús y Juan el Bautista, y de esa manera poder evaluar que hay material histórico, información histórica cierta, comprobada, a través de la arqueología. Preocupación por encontrar una metodología más rigurosa, es decir, ahora el uso de distintas ciencias que nos permiten precisamente poder adoptar metodologías mucho más específicas para la lectura de los textos. Propugna el retorno al encuentro del Jesús de la historia a partir de los evangelios como plataforma válida de acceso. Y esto es un punto muy importante. Mientras que habíamos visto desde la Revolución Francesa se había renegado del valor histórico de los evangelios, hoy queda claro que en realidad los evangelios siguen siendo el documento más importante para recuperar al Jesús de la historia, y eso es a pesar de todos los problemas metodológicos que nosotros encontramos, porque dado que los evangelios fueron transmitidos por piadosos cristianos, ¿cómo podemos nosotros distinguir lo que realmente fue agregado por la tradición a la información verídica histórica que se esconde detrás de los evangelios? Mayor importancia en la literatura apócrifa judía y cristiana, y esto también es un punto muy importante, porque paralelamente al estudio del rollo del Mar Muerto, hay otro cuerpo literario que empezó a desarrollarse su estudio desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, que permitió precisamente enriquecer muchos temas, prácticas, creencias que encontramos en los evangelios, porque ahora hemos ampliado los materiales que nos permiten evaluar el valor histórico que tienen esos textos. Tratamiento más positivo de la tradición de los milagros y exorcismos de los evangelios. Es decir, no significa que los autores modernos creen realmente en los milagros y exorcismos, pero sí lo toman en serio. Entienden que realmente para poder entender a Jesús de la historia tenemos que entender que esos materiales forman parte de la noticia sobre el Jesús de la historia, más allá de si realmente sucedieron o no los hechos como lo cuentan los evangelios. Tomar más en serio el judaísmo de Jesús, y esto es un punto fundamental, porque imagínense que durante siglos se presentó siempre a los judíos como el pueblo deicida, como aquellos que realmente habían perseguido y finalmente matado a Jesús, y se habían olvidado de algo que es
obviamente una verdad de perogrullo, y es que Jesús nació, vivió y murió como un judío. Y por eso el hecho de que haya habido desde la segunda mitad del siglo XX una revaloración del contexto judío en el cual nació Jesús, y obviamente gracias a los Roger Man muertos, la literatura apócrifa y la arqueología nos permite recuperar esa dimensión judía, permite ver desde una nueva perspectiva totalmente la figura de Jesús. Mejor conocimiento del judaísmo palestino en el que vivió Jesús. Cuanto más entendemos el judaísmo de la época, cuanto mejor podemos acercarnos y entender a Jesús de la historia. Y aquí, por ejemplo, algunos de los libros, como el Geza Dermesh, que fue, por cierto, no solamente un gran especialista en Jesús, un libro clásico que él escribió se llamó El Jesús, el Judío, como si fuera algo novedoso, pero obviamente para un cristiano lo es, pensar a Jesús en términos judíos. Y aquí escribió un libro muy sugerente, Los rostros cambiantes de Jesús, en donde precisamente, se los recomiendo muchísimo y como ven está en español, porque lo que va a permitir es ver cómo él, de la información más alejada del Jesús de la historia del siglo I, finalmente va descendiendo como si fuera una capa arqueológica hasta llegar finalmente a los evangelios, entendiendo que los evangelios siguen siendo el testimonio, la evidencia más cercana con todos los problemas metodológicos que presenta del Jesús de la historia. O, por ejemplo, el de mi maestro, el profesor David Flusser, sobre Jesús en sus palabras y en su tiempo. Y aquí un libro de un religioso español, José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, que generó una enorme polémica en España, precisamente aludiendo a los peligros de su interpretación y que ponían eso en jaque la fe de los católicos, y luego fue exonerado por la mismísima Comisión de la Santa Inquisición por el Vaticano, lo que muestra que realmente muchos círculos ven como una amenaza precisamente esta aproximación histórica a la figura de Jesús. Ahora, el resultado del análisis fue que nos ha permitido recuperar no a un Jesús, sino a muchos Jesús. Y aquí les traigo simplemente una lista para que puedan ver cómo lecturas históricas han llevado a conclusiones diferentes. Schweitzer, por ejemplo, entendió la figura de Jesús como un Mesías apocalíptico, Bultmann como un rabino profeta existencialista, Manson, Taylor, Dodd, Kuhlman y Kümmel como un profeta Mesías o siervo sufriente, Reimarus, Brandon y Carmichael como un celote revolucionario político, Flusser lo vio como un esenio, Allegro como el maestro de justicia al estilo esenio, Trocmé y Edwards como un pacifista, Yoder como un reformador campesino, Chilton como un rabino galileo, Ehrman, un investigador americano muy importante, como un profeta apocalíptico, Schubert como un apocalíptico no sectario, Allison como un milenarista ascético, Leroy como un fariseo ortodoxo, o Folk como un hilelita, John Dominique Crozan, que tiene trabajos muy enjuntiosos sobre Jesús, como un campesino judío predicador cínico, Borg como un hombre de espíritu, y P. Sanders como un profeta escatológico, Wilcox como un piadoso taumaturgo, Morton Smith, un gran profesor de Columbia, como un curandero mágico, y Sloyan, Vermesh, Flusser y Safrai como un carismático. Obviamente este no es un seminario que podamos dedicar solamente a la figura de Jesús, puede ser que lo hagamos en algún futuro, pero muestra obviamente que distintas perspectivas y distintas referencias y distintos paradigmas a través de los cuales se evalúa la figura de Jesús puede llevar a distintas conclusiones. Pero la gran pregunta es, ¿Jesús existió? En caso de haber existido, ¿quién fue realmente Jesús? ¿Hay alguna manera de conocer a este personaje sin tener que recurrir a los evangelios? Cosa de poder cruzar los testimonios del Nuevo Testamento con evidencias independientes, sean materiales, literarios o materiales. Es decir, arqueológicos me refiero. Lo que quiero que entiendan aquí es lo siguiente. Si fuera este un seminario en donde tengo todo el tiempo del mundo, obviamente tenemos que tomar todas las referencias que encontramos sobre Jesús,
en materiales no canónicos y cruzarlo con los materiales canónicos. Pero para hacer eso, para eso tenemos que estudiar también sobre los materiales canónicos. Tenemos que entender, por ejemplo, las características literarias, teológicas de cada uno de los evangelios, no los evangelios como categoría general, porque cada uno es una obra en sí misma que muestra características específicas y Jesús es presentado en esos evangelios de manera específica. Es decir, el tema, por supuesto, se complica muchísimo. Lo que yo quiero explorar con ustedes no es precisamente, específicamente ahora los testimonios del evangelio, sino que lo vamos a hacer de manera directa. Vamos a explorar algunos testimonios evangelios, pero primero utilizando las referencias de materiales extracanónicos. Obviamente que la respuesta a estas y otras preguntas sobre la historicidad de Jesús solo puede calzarse a partir de las evidencias históricas independientes de los evangelios, porque digamos, la gran pregunta es si hay materiales fuera de los evangelios que pueden comprobar la verdad de los evangelios, ya que solo de esta manera es posible evaluar el valor testimonial de estos documentos claramente de tenor religioso, dado que estos materiales fueron siempre afectados por la piedad religiosa, fueron transmitidos por creyentes en la condición mesiánica del Cristo. Es dable suponer que los materiales históricos fueron manipulados y en uno de los casos tergiversados precisamente por la piedad religiosa. Entonces la pregunta es si hay materiales fuera, en este caso, de los evangelios, sean materiales literarios o arqueológicos que puedan enriquecer precisamente la lectura de los materiales evangélicos. Para empezar, evaluemos la figura de Jesús a partir de materiales extra bíblicos sobre su persona. Y ahora entonces, en esta segunda parte, vamos a ver precisamente esos testimonios. Y vamos a ver testimonios de dos tipos. El primero son testimonios literarios. Para comenzar, quiero considerar ahora el llamado testimonio flaviano, en latín testimonium flavianum, a los párrafos 63 y 64 del capítulo 18 del libro Antigüedades Judías, escrito por el historiador judío Flavio Josefo, como dijimos en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, en los que se menciona a Jesús llamado Cristo. Y fíjense cómo reza el texto. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Este texto aparece recogido por Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Dijimos, Eusebio era el obispo, el primer gran historiador cristiano, o el más grande, por cierto, del siglo IV, y el mismo fue transmitido a través de ese Eusebio, a través de la literatura de la Europa cristiana. La copia más antigua está datada en el siglo XI, en el Códice Ambrosianus 370, que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Pero fíjense ustedes lo siguiente. Cuando nosotros leemos el texto, hay frases en el texto que son muy, muy sospechosas. Porque dijimos que Josefo es un historiador judío de fines del siglo I, descendiente de los macabeos, de origen sacerdotal, y llama muchísimo la atención que Josefo haya dicho sobre Jesús como si es lícito llamarlo hombre, o afirmando, por ejemplo, que era realmente el Cristo, o realmente confirmando que se le apareció el tercer día resucitado, que los profetas realmente habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del testimonio de Juan, de Josefo sobre Juan? Habíamos dicho que no había ningún elemento que pudiera por lo menos darnos la sensación de que la noticia era sospechosa, porque no contenía ningún elemento típicamente cristiano. En el caso del testimonio de Josefo parece un texto totalmente contaminado. Y por eso ya Ernst Renan, el gran historiador francés del siglo XIX,
dijo así: creo que el pasaje sobre Jesús es auténtico. Está perfectamente en el estilo de Josefo, y si este historiador ha hecho mención de Jesús, es así que debe haber hablado de él. Solo sentimos, es decir, por un lado él cree que realmente hay un testimonio verdadero, pero solo sentimos que una mano cristiana ha retocado el pasaje, ha añadido algunas palabras sin las cuales casi habría sido una blasfemia, tal vez ha recortado o modificado algunas expresiones. Hay que recordar que la fortuna literaria de Josefo le hicieron los cristianos, que adoptaron sus escritos como documentos esenciales de su historia sagrada. En otras palabras, todos los manuscritos de Flavio Josefo son cristianos, como había sucedido con la Septuaginta. Y por eso siempre se puede dudar que estos materiales contengan específicamente el testimonio escrito por Flavio Josefo o haya habido, en este caso, agregados o manipulaciones por parte de los escribas cristianos. Y por eso dice, hicieron probablemente, dice Renan en el siglo II, una edición de acuerdo con las ideas cristianas. Esta conclusión pesimista sobre la posibilidad de recuperar alguna información histórica sobre Jesús a partir del testimonio de Josefo sufrió un vuelco fundamental cuando el profesor Shlomo Pines de la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó en el año 1971 la versión árabe de la historia del mundo del obispo Agapio de Hierápolis, que según su hipótesis ofrecería el texto original de Josefo sin las interpolaciones cristianas posteriores. ¿Por qué? Porque él cree que en este caso estamos frente a una versión de Josefo independiente de la tradición transmitida en Europa cristiana. Y esta es la versión de Shlomo Pines, que fue publicado originalmente en inglés, y aquí la traducción que les hago del texto en español. En este tiempo había un hombre sabio que fue llamado Jesús, y su conducta era buena, y lo conocían por ser virtuoso. Y mucha gente de entre los judíos y de las otras naciones fueron sus discípulos. Pilatos lo condenó a la crucifixión y a morir. Y los que se habían hecho sus discípulos no lo abandonaron. Divulgaron que se les había aparecido los 3 días después de su crucifixión y que él estaba vivo. Creyeron por consiguiente que él era quizás el Mesías, sobre quien los profetas se habían contado maravillas. La secta de los cristianos, llamada por su nombre, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Según Pines, la versión de Agapius estuvo basada en la versión siríaca de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea del siglo IV. Ahora, como vieron ustedes, la noticia en esta versión es mucho más neutral. No aparece, por ejemplo, que él afirme que era el Cristo, no dice que no era simplemente un hombre, no afirma categóricamente que realmente era el cumplimiento de las profecías. Es decir, da la sensación que parece ser una noticia más o menos neutral. Y en tal sentido, quiero traer a colación la opinión de un gran estudioso de estos temas, el profesor Antonio Piñero, hoy profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que hablando sobre este tema dijo lo siguiente: existe un argumento suplementario en pro de la autenticidad del texto de Flavio Josefo. Es decir, él cree que realmente el Josefo histórico realmente habló sobre Jesús, a pesar de que claramente es obvio que hay interpolaciones cristianas. Casi ningún investigador menciona en el final del texto sobre Jesús una frase que sirve de empalme con el siguiente personaje mencionado y que me parece iluminador. Y por el mismo tiempo, es decir, de Jesús, ocurrió otra cosa terrible que causó gran perturbación entre los judíos. Obsérvese la otra cosa, dice Piñero. Parece casi evidente que el núcleo del testimonio de Josefo sobre Jesús estaba dentro de una lista de personajes y sucesos ominosos que impulsaron a los judíos a la desastrosa sublevación de 66 después de Cristo. El escriba cristiano alteró por ello el comienzo del texto, pues la historia de Jesús estaba dentro de las cosas terribles que le habían sucedido al pueblo. No es extraño que al comienzo del texto de Josefo, reconstruido por Eisler en su obra de 1931, Jesús, el rey que nunca reinó, se inicie del siguiente modo: por aquel tiempo ocurrió el inicio de nuevas perturbaciones. Jesús, varón sabio, etc. Según Josefo, con toda probabilidad, Jesús agitó con su predicación a las masas judías y fue un eslabón más de los que condujo a la catástrofe. Y esto tiene que ver con los textos que yo traje al presentar el contexto histórico de Juan el Bautista, donde también traía la mención de otros líderes
que provocaron precisamente esa efervescencia social que para Josefo era la explicación cómo se había llegado al levantamiento de los judíos contra los romanos. Por tanto, dice Piñero, si situamos en esta línea de pensamiento la mención flaviana de Jesús y la despojamos de las interpolaciones evidentemente cristianas, su mención del Nazareno es bastante negativa, es decir, no sospechosa de ser completamente una interpolación. Este es el punto importante. Es decir, si todo fuera positivo sobre Jesús, diríamos, bueno, en realidad es un invento cristiano, pero no. Aparentemente la noticia original tenía un flavor, un gusto, un sentido negativo de Jesús, porque lo veía como otro incitador de las revueltas. Y en ese sentido confirma que el historiador antiguo judío realmente hizo referencia a Jesús, a pesar de que obviamente nunca lo conoció y lo vio, porque él vivió en la segunda mitad del siglo I y Jesús vivió en la primera mitad del siglo I, como el caso de Juan Bautista. En resumen, dice Piñero, sea lo que se piense de cómo pudo ser el texto primitivo de Flavio Josefo sobre Jesús, y lo más probable es que fuera negativo, la mera existencia de este pasaje en la obra del historiador judío se explica muchísimo mejor si se parte de la idea de que Josefo lo incluyó en su libro porque consideraba que Jesús había sido crucificado por los romanos con el impulso de las autoridades judías por ser un sedicioso contra el imperio. Obviamente, no prueba que Jesús realmente existió, pero una noticia de fines del siglo I parecería tener un eco precisamente de ese personaje histórico que todo el tiempo estamos buscando, que es la figura de Jesús. El otro testimonio de Josefo sobre Jesús es el siguiente. En este caso, cuenta sobre el hermano de Jesús. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio, y el procurador Festo había fallecido. Y entonces el sucesor Balbino todavía no había tomado posesión. Es decir, hay un momento, como ven, de transición. Y entonces dice, y eso explica por qué el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo, y algunos otros, y los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Es decir, en este caso, si este texto refleja realmente la pluma de Josefo, nos da una información histórica sobre alguien de la familia de Jesús, que es Santiago, que es llamado el Cristo. Obviamente era llamado el Cristo, Christos, que significa en griego el ungido, por los círculos cristianos, de los cuales probablemente Josefo haya recibido las noticias sobre qué él escribe, porque él escribe sobre Jesús a fin del siglo I en Roma. Y si hablamos de Roma, por ejemplo, aparece esta noticia en los escritos del gran historiador romano, tal vez el más grande, Tácito, de la segunda mitad del siglo I y comienzo del siglo II, que cuando habla de la época de Nerón dice así: y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpados de él y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormentos a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos llamados comúnmente cristianos. Está aludiendo a las persecuciones de los cristianos por parte de Nerón. El autor de este nombre, es decir, él explica de dónde viene el nombre cristianos, fue Cristo, el cual imperando Tiberio había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de Judea, y aunque por entonces se reprimió algún tanto aquella perniciosa superstición, tornaba otra vez a reverdecer no solamente en Judea, origen de este mal, pero también en Roma. Es decir, a mí ya obviamente no me interesa en qué contexto da estas noticias, pero interesante que Tácito, independiente de la tradición del Evangelio, conoce que realmente Pilato había ajusticiado a Jesús en la época del emperador Tiberio. Es decir, estamos precisamente en una noticia histórica que sería un eco de un personaje histórico, en este caso de una noticia independiente como la de Tácito. El segundo testimonio a considerar, también de los romanos, será el de Suetonio, un historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, siglo I y comienzo del siglo II. Y dice así: expulsó de Roma, se refiere ahora al emperador,
a los judíos que a instigación de un tal Cresto provocaban turbulencias. Bueno, en este caso, esta noticia no explica nada sobre el Jesús histórico, sino realmente de los cristianos que en este caso creían en Cristo, es decir, en Cristo, en Jesús, y provocaban turbulencias. El hecho de que crean en Jesús no significa que prueba la existencia de Jesús, pero es un testimonio que el nombre de Jesús era conocido en círculos romanos. Finalmente, el último testimonio romano a considerar es el de Plinio el Viejo, un abogado, escritor y científico, sobrino del afamado geógrafo y militar Plinio el Viejo. Y sobre Plinio nosotros hablaremos y dedicaremos una parte en nuestra clase del día de mañana, la número 6. En una de sus cartas, cuando servía como gobernador en Bitinia, en la actual Turquía, escribió lo siguiente sobre los cristianos. Otros, cuyo nombre me había sido denunciado, dijeron ser cristianos, pero poco después lo negaron. Lo habían sido, pero después habían dejado de serlo. Algunos al pasar 3 años, otros más, otros incluso tras 20 años. Y aquí hace referencia, obviamente, a que los cristianos eran perseguidos por los romanos. También todos estos han adorado tu imagen, le escribe al emperador, y las estatuas de nuestros dioses, y han maldecido a Cristo. Es decir, otra vez, aquí nos cuenta sobre lo que hacen los cristianos, la referencia a Cristo, pero no nos da más información sobre Jesús mismo. Y luego dice, por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo, antes de salir el sol, y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como un Dios, etcétera. Es decir, aquí es un buen testimonio porque nos habla sobre prácticas de los cristianos y cómo lo evaluaban la figura de Jesús al comienzo del siglo II en Asia Menor. Pero otra vez, es importante para entender el desarrollo del cristianismo, pero es irrelevante en cuanto a la historicidad de Jesús. Los 2 últimos testimonios a considerar son los siguientes. El primero es una carta de Mara Bar Serapión, de finales del siglo I de nuestra era, un filósofo estoico, que no queda claro si es un pagano o es uno de origen pagano y ahora es cristiano, de la provincia romana de Siria, que en una carta en siríaco con su hijo llamado Serapión, parecería haberse referido a Jesús sin mencionarlo por su nombre. Y dice así: ¿qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hubieran de pagar con carestías y pestes? O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, si su país quedó pronto anegado en arena. Y lo que nos interesa a nosotros, o los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino. Y que, dado que alude a la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, ¿quién puede ser este sabio rey que haya sido muerto? Algunos creen que sería, sin mencionarlo, una referencia a Jesús, es decir, que la tradición conoce lo que sucedió con Jesús, el Jesús de la historia. Un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre, a los de Samos se los tragó el mar. Los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las 9 leyes por él promulgadas. ¿Acaso se hará referencia a las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, pero no lo sabemos. Pero de todas maneras, sería una evidencia de, otra vez, de tradiciones sobre Jesús y precisamente el tema de la muerte de Jesús, que es un tema tan central en el cristianismo. El último testimonio a mencionar es el presente en la tradición talmúdica, en donde en una de las tantas tradiciones sobre el tema, que eso sería un seminario en sí mismo, se puede claramente apreciar su carácter polémico, probablemente en respuesta a la tradición evangélica. Es decir, probablemente esta noticia no tenga tanto valor histórico, sino que prueba que los judíos conocían historias sobre Jesús que habían oído de los cristianos. En el Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín, dice así: antes pregonó un heraldo, por tanto, solo inmediatamente antes, pero no más tiempo atrás. En efecto, contra esto se enseña. En la víspera de la Pascua se colgó a Jesús. 40 días antes había pregonado el heraldo: será apedreado,
porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, haciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Esto es interesante porque conocemos, por ejemplo, en la polémica también pagana contra Jesús, como aparece en el Contracelso de Orígenes del siglo III, precisamente una de las cargos que se le hacían a Jesús es que había sido un mago. Pero como no se alegó nada en su defensa, dice la tradición talmúdica, se le colgó en la víspera de la fiesta de la Pascua, que es exactamente lo que nosotros conocemos de la tradición evangélica. Pero como dijimos, es muy probable que esta no sea una noticia independiente, una tradición que los judíos preservaban desde la época del Segundo Templo, sino es dable suponer que en realidad los judíos la oyeron o le llegaron a oídos de ellos, de los cristianos, y de aquí la tradición talmúdica no prueba o no es relevante para la historicidad de Jesús. En suma, entonces, los testimonios extrabíblicos sobre Jesús parecerían hacerse eco de su existencia histórica y especialmente de su muerte a manos de Poncio Pilato. Asimismo, algunos testimonios evidencian la popularidad de esta figura entre sus seguidores después de su muerte, que llevó a las autoridades romanas a tomar represalias contra ellos. Solamente el Testimonium Flavianum nos legó cierta información sobre el carácter y la actividad de Jesús, pero esta tradición sobre el Galileo solo evidencia lo que los cristianos contaban sobre él en Roma a finales del siglo I de nuestra era, sin valor histórico para certificar la exactitud de estas noticias. Es decir, otra vez, no hay que desestimar el valor, pero el valor es muy limitado. Es de alguna manera un eco de tradiciones que probablemente se contaban entre los cristianos a fines del siglo I, que se ven reflejadas obviamente algunas en los evangelios, y esas son las noticias de las cuales se hace eco Josefo. Ahora quiero, precisamente dado que en este curso uno de los temas centrales es el tema del valor de la arqueología, la pregunta es si hay algún tipo de testimonio arqueológico relevante para explorar el tema de la historicidad de Jesús. Entonces, un descubrimiento excepcional en este sentido fue el hallazgo en la ciudad de Cesarea, el puerto construido por Herodes el Grande y sede del gobierno procuratorial romano durante el siglo I de nuestra era, que se encuentra sobre la costa del Mediterráneo, de una inscripción en un uso secundario en el teatro de la ciudad que presenta el nombre de Pilato, obviamente en latín Pilatus, el prefecto romano mencionado en los relatos sobre Jesús. Aquí lo ven claramente, se puede leer Pilatus. Según la reconstrucción sugerida por los estudiosos, la inscripción escrita en latín habría rezado de la siguiente manera: al divino Augusto, es decir, Tiberio. ¿Se acuerdan? Dijimos que Tiberio es el emperador en la época de Jesús. Se completa aquí Pontius, acá ven el final, Pontius Pilatus. Se completa también Praefectus Iudea, es decir, prefecto de Judea, que por cierto, ese es el título que hasta el año 41 llevaban los gobernadores de Roma, era prefecto y no procurador. Ese es el título a partir del año 41 de nuestra era. Y ha dedicado esto, es decir, aquí tenemos una inscripción en donde se menciona precisamente un personaje tan central en la historia del final de Jesús como es Pilato. Otro hallazgo relacionado con la vida de Jesús fue el descubrimiento en una cámara mortuoria en las proximidades de la ciudad vieja de Jerusalén, el barrio de Talpiot, al sur de la ciudad, del osuario de un integrante de la familia de Caifás llamado José, hijo de Caifás. Se encuentra el original hoy en el Museo de Israel. Esto era una práctica propia del judaísmo de la época. La persona que moría se dejaba su cuerpo disecar por el término de un año y luego los restos óseos eran recolectados y colocados en esta osuario o osamenta y en algunos de ellos, como ven, claramente muestran un trabajo artístico muy grande, y aparecen también una inscripción, y aquí aparece el nombre Yosef Bar Cayafa. Y algunos han sugerido que tal vez esta persona habría sido el sumo sacerdote mencionado en los evangelios de la época de Jesús. Estos excepcionales hallazgos arqueológicos actualmente en exhibición en el Museo de Israel no prueban definitivamente la veracidad de las historias sobre Jesús, ni tampoco su existencia histórica.
Eso, por supuesto, no lo prueban. No obstante, el descubrimiento de ambos artefactos probarían la verosimilitud de las historias relatadas en los evangelios sobre Jesús, demostrando que algunas de las figuras mencionadas en los relatos habrían existido de manera cierta. Es decir, que por lo menos muestra que las circunstancias de la vida de Jesús realmente es un contexto histórico cierto. Pero como bien sabemos, tenemos novelas históricas donde los personajes son históricos, el contexto histórico, y la historia es una fabricación literaria. Pero obviamente eso es lo que nosotros tenemos. En última instancia, entonces, estos hallazgos tienen un valor circunstancial y contextual, sin probar de una manera directa la historicidad y la existencia de Jesús. Este es un punto importante. No prueban que todo el relato de Jesús sea cierto, el testimonio de los evangelios sea cierto, pero por lo menos nos muestra que los datos históricos, o en algunos casos, en este caso la realidad histórica, sí puede ser comprobada. Por último, el artefacto que en los últimos años conmovió al mundo al respecto fue la inscripción en arameo presente en un osuario del siglo I de nuestra era, que según algunos probaría que Jesús habría ciertamente existido. A diferencia del osuario mencionado más arriba, encontrado in situ, porque el anterior fue encontrado por los arqueólogos, este artefacto llegó por medio de un comerciante de antigüedades, Oded Golan, lo que desde un comienzo despertó sospechas sobre su originalidad. En un osuario de la época romana, es decir, el osuario mismo, sin duda que es original, del que nadie duda sobre su originalidad, aparece grabada en uno de sus costados una inscripción en arameo con el siguiente texto: Jacob, Santiago, hijo de Yosef, Jacob bar Yosef, es lo que dice aquí, y en rojo, Ahiu de Yoshua, hermano de Yoshua, es decir, hermano de Jesús. Los nombres son propios, es decir, los nombres Jacob, Yosef, Yoshua, y populares en la época en cuestión. La segunda parte de la inscripción, con las palabras hermano de Yoshua, fue la que revolucionó al mundo. Ya que otro Yoshua, que no fuera Jesús de Nazaret, podría haber sido tan importante como para destacar el hecho de que Jacob fuera su hermano. De aquí la conclusión entonces que en este usuario habrían sido colocados los huesos del hermano de Jesús. Y por lógica consecuencia entonces ello probaría la existencia histórica de Jesús. Obviamente es una prueba indirecta, pero con un valor excepcional. Sin embargo, la polémica generada en derredor de este artefacto arqueológico impide utilizarlo como una argumentación cierta para corroborar la existencia de Jesús. Pero obviamente, en caso de que pudiera comprobarse la certitud de la inscripción como verdadera, ella representaría una verdadera revolución en el conocimiento histórico, porque en ese caso sería una prueba arqueológica excepcional, aunque indirecta, sobre la existencia real y concreta de Jesús. Pero como dije, la polémica sigue abierta, el caso llegó incluso hasta la corte. En la corte durante, creo que fueron 7 años, se trató de probar que realmente el artefacto arqueológico había sido manipulado por Oded Golan y lo quiso falsificar. No se llegó a comprobar que realmente la inscripción sea totalmente falsa. Algunos creen que solamente la segunda parte de la inscripción es falsa, pero de todas maneras no podemos utilizarlo eso como un argumento. Y por eso, en esta tercera parte, quiero traer otro hallazgo arqueológico, pero de otras características, como son los rollos del Mar Muerto. Como dije, detalles sobre los rollos lo presentaré en la clase de mañana. Basta con decir de manera general que estamos hablando de unos documentos de hace 2000 años, hallados en cuevas próximas a Qumrán, entre el año 1947 y 1956. Detalles los presentaré en la clase de mañana. Ahora, los rollos del Mar Muerto no mencionan ninguna figura relacionada con los orígenes del cristianismo, sean Juan el Bautista, Jesús y Pablo. En tal sentido, entonces, estos documentos judíos antiguos no tendrían prima facie ningún valor para confirmar o desautorizar los relatos del Nuevo Testamento sobre estas figuras, incluyendo la de Jesús.
Pero aún en el caso de que no se haga referencia expresa alguna a la figura de Jesús, ¿acaso estos documentos podrían tener de todas maneras relevancia para evaluar positivamente la existencia histórica de este personaje? Que parece realmente una contradicción. Si no hablan de Jesús, ¿cómo puede ser importante para probar la existencia de Jesús? Veamos a continuación algunos ejemplos para explorar esta posibilidad teórica. Y yo voy a traer 3 casos de diferente tenor para que puedan ver el valor que pueden tener esas tradiciones. La primera es una forma literaria, la forma literaria de las bienaventuranzas. En Mateo 5 comienza el texto presentando el contexto en donde se va a dar el sermón de la montaña. Dice así: viendo la muchedumbre, subió obviamente Jesús al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este monte, conocido tradicionalmente como el Monte de las Bienaventuranzas, está localizado en la orilla noroeste del mar de Galilea, entre Cafarnaún y Genazaret, Guinosar, y es uno de los lugares preferidos por los peregrinos cuando visitan Tierra Santa. Como vimos, como parte de la tradición que se conoce desde la época bizantina, ya con Helena de Constantinopla, el intento era identificar lugares en donde haya actuado, vivido, incluso muerto Jesús. Y de aquí, de la misma manera que había una tradición sobre Ein Karem, en el caso de Juan Bautista, también podemos decir que esta tradición tiene todas las posibilidades de ser también cierta. Sin embargo, el discurso extenso de Jesús en la versión de Mateo, capítulos 5 y 7, tiene una versión paralela más breve en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 49. De acuerdo con esta versión, este discurso no fue pronunciado en un monte, sino por el contrario, en un paraje llano. Aquí vemos una contradicción en los propios evangelios. ¿Acaso este lugar en la versión de Lucas habría sido el lugar original en donde se habría llevado a cabo el discurso? Mientras que la versión de Mateo habría sido el resultado de un intento de equivaler la figura de Jesús con la de Moisés en el monte Sinaí. Yo, por ejemplo, a mi entender, probablemente la versión histórica cierta de si realmente llevó a cabo tal discurso debe haber sido el llano y no precisamente la montaña, porque sabemos que en la orientación teológica del Evangelio de Mateo, todo el tiempo Mateo trata de presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Y dado que Moisés entregó las tablas en el monte Sinaí, ¿qué cosa sería más natural que presentar a Jesús presentando su programa religioso y su mensaje precisamente sobre un monte, en este caso el monte de Buenaventuranza? Pero cualquiera haya sido el lugar exacto en donde fue pronunciado este discurso, queda claro que el mismo produjo un gran impacto en el pueblo, quedando en la memoria colectiva como aquel en donde Jesús había expuesto sus doctrinas religiosas centrales. Tanto la versión de Mateo como la de Lucas coinciden en que el comienzo de este discurso fue pronunciado siguiendo un formato literario específico, las bienaventuranzas. Según la versión de Mateo, Jesús habría pronunciado 8, mientras que según Lucas, 4. Y aquí ven en Mateo 5, comienza el texto con una serie de bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, etc. En la Biblia hebrea, el uso de la bienaventuranza, conocido también bajo el nombre de macarismo, del griego makarios, bienaventurado o dichoso, es una forma literaria típica del estilo sapiencial, aunque está presente de forma especial en los pasajes poéticos. Por ejemplo, en Salmos 1 comienza diciendo dichoso, es decir, ashrei es la expresión en hebreo, el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Es decir, tenemos el texto que comienza con bienaventurado dichoso, ¿sí? Sin embargo, no tenemos en ningún texto judío antiguo una serie de frases comenzando con bienaventurado, a excepción de un documento que encontramos en Qumran, entre los rollos del Mar Muerto, de la cueva número 4, 4Q525, conocido como 4Q Bienaventuranza, que dice así: bendito aquel que dice la verdad con un corazón puro y no calumnia con su lengua.
Benditos, Ashrei, quienes se apegan a sus leyes y no se apegan a caminos perversos. Benditos quienes se regocijan en ello y no indagan en caminos locos. Benditos quienes la buscan con manos puras, está hablando de la sabiduría, y no la solicitan con corazón traidor. El hallazgo de este manuscrito entre los dos del Mar Muerto llevó a evaluar ahora de una manera totalmente diferente las conclusiones que habían sido alcanzadas por los estudiosos antes del descubrimiento de los manuscritos de Qumrán. Es decir, se creía que por ahí era simplemente una creación literaria de algún escriba que había puesto en boca de Jesús esa serie de bienaventuranzas, dado que no conocemos ese formato literario en ningún texto de la antigüedad. Y ahora se encontró en un texto independiente en Qumrán. Una prueba en este sentido son las palabras por parte del afamado qumranólogo español, el profesor Florentino García Martínez, que fue el fundador del Instituto Qumrán en Groninga y luego profesor de la Universidad de Lovaina, y publicó, entre otras cosas, un texto fundamental para el estudio de los rollos del Mar Muerto en español, Textos de Qumrán, de la editorial Trota de Madrid. Y así escribió el profesor García Martínez. Como se puede ver, se trata en este caso, se refiere al documento de Qumrán, de un texto puramente sapiencial. Ni el carácter pragmático, ni sobre todo la dimensión escatológica que resuena en las bienaventuranzas evangélicas se presenta en él. Es decir, no dice que los textos sean parecidos. Pero la forma literaria concreta es idéntica. Y la serie de macarismos que contiene ilustran admirablemente la forma literaria adoptada para la redacción de las bienaventuranzas y prueban que el modelo literario circulaba en el trasfondo judío que los textos qumránicos revelan. Siendo así el caso, entonces, ¿qué aporte hizo este texto para la cuestión referente a la historicidad de Jesús? Obviamente el texto de Qumrán no prueba que Jesús haya pronunciado el discurso testimoniado en los evangelios. Sin embargo, la prueba de que el formato literario de los evangelios se encuentra testimoniado en un manuscrito de Qumrán prueba que tal formato había sido conocido en la época de Jesús. En caso de ser así, entonces, ¿por qué no suponer que el testimonio literario de los evangelios podría ser un resto arqueológico de un verdadero discurso de Jesús? El segundo argumento y prueba es la terminología mesiánica. En el Evangelio de Lucas, en ocasión del anuncio del arcángel Gabriel a María, nosotros ya hicimos alusión al anuncio de Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que es Lucas 1, aparece una terminología específica para referirse al Mesías que habría de aparecer al final de los tiempos. En Lucas 1 dice así: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esta terminología tan particular, presente en el Evangelio de Lucas, encuentra un paralelo excepcional en un manuscrito hallado en la Cova 4, escrito en arameo, llamado 4Q Hijo de Dios, 4Q 246, que desde que fue presentado por el afamado estudioso Milik en su conferencia en la Universidad de Harvard en el año 1972, ha generado una enorme polémica entre los investigadores. El texto dice así, en la columna 1, se instaló sobre él y cayó ante el trono. Rey eterno, tú estás airado y tus años te verán y todo venga por siempre. Grandes, la opresión vendrá sobre la tierra y grandes matanzas en la ciudad. Rey de Asiria y de Egipto, y será grande sobre la tierra. Harán y todos servirán. Grande será llamado y será designado con su nombre. Como entienden, el texto está muy fragmentado y por eso también es de difícil interpretación. Y la columna 2, que es la que nos interesa, dice así: será denominado Hijo de Dios y le llamarán Hijo del Altísimo. Como las centellas de una visión, así será el reino de ellos. Reinarán sobre algunos años sobre la tierra y aplastarán todo. Un pueblo aplastará a otro pueblo y una ciudad a otra ciudad, hasta que se alce el pueblo de Dios y todo descanse de la espada.
En el comienzo, el mismo Milik había sostenido una teoría de tipo histórica, sugiriendo que el título habría sido para referirse a un gobernante seleucida, Alejandro Balas. Por su parte, Joseph Fitzmayer, un gran qumranólogo y estudioso del Nuevo Testamento, profesor de la Universidad Católica de Washington, un jesuita, siguió esta misma línea de pensamiento, difiriendo en la identificación del gobernante. A su juicio, el referente habría sido un gobernante hashmoneo, es decir, de los macabeos, reconociendo, sin embargo, el tono mesiánico en el uso de la expresión hijo de Dios. Por el contrario, el reconocido estudioso David Flusser optó por un significado estrictamente apocalíptico, afirmando que las expresiones habrían hecho referencia a un anticristo, es decir, a un opositor al Mesías. Por su parte, el afamado qumranólogo García Martínez optó también por el significado apocalíptico, pero en un sentido positivo. Y así dice así, sobre este texto. En nuestra opinión, el personaje misterioso al que se le aplican los títulos de Hijo de Dios e Hijo del Altísimo, que proporciona un exacto paralelo en la expresión a Lucas 1, 32, 35, es un personaje de naturaleza angélica, cuyas funciones son semejantes a las que 11Q Melquisedec, que es un texto hallado en la cueva 11 de Qumran, atribuye a la figura celeste de Melquisedec, o 1QM, que es el famoso texto de la guerra de los hijos de la luz con los hijos de la sombra, a la figura celeste de príncipe de la luz, o al arcángel Miguel. Y puesto que estas funciones son presentadas como funciones mesiánicas, que es efectuar la liberación escatológica, juzgar a toda la tierra, vencer a todos los enemigos con la fuerza de Dios y dominar sobre el universo entero, y el personaje descrito con los rasgos del Hijo del Hombre que aparece en Daniel capítulo 7, creemos que este personaje celeste se puede describir perfectamente como mesiánico, es decir, el del 4Q de Qumran. Este fragmento, pues, nos atestiguaría la esperanza de una figura mesiánica del mismo tipo de la que aparece en las parábolas de Enoc y en el 4 de Esdras, que son dos libros apócrifos, un Mesías de origen celeste al que se le atribuye el título de Hijo de Dios. Por su lado, el estudioso francés Émile Puech, un gran estudioso de la École Biblique, de la Escuela Bíblica francesa de arqueología, aceptó tanto la interpretación histórica, un pretendiente seleucida, como sí también la apocalíptica, un Mesías davídico, como interpretaciones válidas. Mientras que el reconocido estudioso de Oxford, el profesor Vermesch, se decidió por una interpretación histórica sin establecer la identidad del personaje en cuestión. Más específicamente, este estudioso inglés entendió la figura aludida en el texto de Qumran como el último soberano del imperio final, quien, siguiendo el modelo de Antíoco Epífanes, que es el rey seleucida, en Daniel 9, habría de proclamarse a sí mismo y de ser adorado como un dios. La relevancia yace en el hecho de que la terminología presente en Lucas para referirse a Jesús como Mesías no habría sido una simple invención ad hoc por parte del evangelista, sino antes bien una adopción de unos títulos conocidos en la época, sean para denominar a un rey histórico o apocalíptico o para denominar a un ser angelical con funciones mesiánicas. Cualquiera haya sido el sentido original en el texto qumránico, el texto del Nuevo Testamento reflejaría una terminología conocida en el judaísmo de la época, que el evangelista habría elegido para denominar a Jesús en su carácter de Mesías. En este sentido, entonces, el evangelista habría recurrido a una terminología técnica de su época, como habría de esperarse de un hombre comprometido con las ideas y lenguaje de su tiempo. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las maneras en que trabaja la nueva percepción de Jesús y los testimonios de los evangelios es recuperar el judaísmo de esa época? Y aquí vemos cómo Qumran nos permite recuperar esa terminología. Y el último punto, antes de las conclusiones, es la doctrina del amor al enemigo, que es un tema central en la teología del Cristo. La estrategia de tolerancia adoptada por Jesús como resultado de su visión del reino de Dios como un reinado universal orientado a todas las personas de Israel se manifestó de manera contundente en el mandamiento absoluto del amor. Su perspectiva incluyente lo llevó a releer las palabras del libro Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo, de manera tal que incluían su opinión incluso al enemigo bajo la categoría de prójimo. Así está escrito en el Sermón de la Montaña según la versión de Mateo.
Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, que es una cita de Levítico 19:18, y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Según Jesús, pues, cualquier hombre, aunque fuera enemigo o extranjero, por ejemplo, recordar la parábola del buen samaritano en Lucas 10, es el prójimo del otro. Como leemos este dicho o lo guión de Jesús, resulta por cierto intrigante cuando lo leemos. Según el Evangelio de Mateo, el nazareno comenzó sus palabras afirmando que ustedes han oído que se dijo, como aludiendo a una enseñanza que les era conocida por todos. Ciertamente las palabras iniciales, ama a tu prójimo, hacían alusión al conocido texto de Levítico en el Pentateuco de Moisés. Sin embargo, Jesús a continuación habría hecho referencia a otra enseñanza, y odia a tu enemigo, que hasta donde nosotros conocemos no se halla presente en las Escrituras. Ciertamente, no hay una ordenanza expresa en las Escrituras de odiar al enemigo. Sin embargo, el amor al prójimo no abarcaba a los que se consideraban enemigos de Dios. Por ejemplo, en Salmos 139 dice, no odio Yahvé a los que te odian, no me asquean los que se alzan contra ti, los odio en el colmo del odio, los tengo por enemigos. Sin embargo, a pesar del texto que acabamos de leer en Salmos, no se conoce ninguna fuente conocida en la época del Segundo Templo que se regulara con el objetivo de odiar al enemigo, como aparece claramente expresado en las palabras de Jesús. De aquí, pues, que volvemos al interrogante inicial. Si no encontramos en la literatura judía antigua un equivalente a las palabras de Jesús, que como en el caso de la ordenanza bíblica de amar al enemigo, también establecía odiar al enemigo, ¿en qué o quiénes habría pensado Jesús? Y es precisamente en esta encrucijada que nuevamente, como en casos anteriores, los rollos no son de ayuda. Y aquí quiero leer un pasaje de la columna, la primera columna del rollo de la comunidad, que alude a la ceremonia que se llevaba a cabo cuando los nuevos miembros eran aceptados como miembros plenos. Y dice así: para el instructor, libro de la regla de la comunidad para buscar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, para hacer lo bueno y lo recto en su presencia, como ordenó por mano de Moisés y por mano de todos sus siervos los profetas, para amar todo lo que él escoge y odiar todo lo que él rechaza. Es decir, vemos claramente la antinomia, amar y odiar. Y al final dice así: para admitir en la alianza de la gracia a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Dios, a fin de que se unan en el consejo de Dios y marchen perfectamente en su presencia, de acuerdo con todas las cosas relevadas sobre los tiempos, fijados en sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa en la venganza de Dios. Según la lectura sectaria de Levítico 19:18, pues los esenios qumranitos, y sobre este tema hablaremos mañana, si realmente los qumranitas son esenios, habrían concluido a partir de la ordenanza bíblica de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el Pentateuco había insinuado también que era una obligación religiosa odiar a los hijos de las tinieblas, es decir, a todas las personas fuera de su grupo, judías o no judías por igual. En este sentido, se podría sugerir entonces que Jesús tal vez habría insinuado en sus palabras y odiarás al enemigo a una ideología como la presente en Qumrán. Nunca llegaremos a saber a ciencia cierta si realmente Jesús habría pensado en los esenios qumranitas, pero de una cosa podemos estar seguros: el Jesús de la historia nunca podría haber comulgado con ideas tan excluyentes y sectarias como las presentes en los rollos del Mar Muerto. Y esto es importante porque muchas veces se ha sugerido que Jesús habría formado parte de la comunidad del Mar Muerto. Por otro lado, las palabras en el Evangelio de Mateo nos permiten concluir una conclusión importante desde el punto de vista histórico, a saber, que las palabras de Jesús encuentran su sentido en el contexto histórico de la época. En este sentido, entonces, se podría afirmar con un buen grado de seguridad que las palabras atribuidas a Jesús podrían haber salido ciertamente de su boca, porque se articulan precisamente con temas de la época.
Conclusiones. Esta clase nos ha enseñado que a ciencia cierta no hay ningún testimonio independiente de las Escrituras, sea literario o arqueológico, que compruebe fehacientemente la existencia física, histórica y concreta de Jesús. Todos los argumentos en favor de esta creencia son tangenciales o circunstanciales, pero no pueden servir para probar la existencia de este personaje. Asimismo, los rollos del Mar Muerto, a pesar de ser documentos originales de la tierra de Israel de esa época, tampoco sirven como testimonios directos para probar de manera inequívoca su existencia. No obstante, los paralelos que se pueden establecer entre formas literarias, terminologías o doctrinas presentes en los evangelios y en los rollos de Qumrán prueban que los relatos de Jesús se encuadran perfectamente en la realidad literaria y religiosa de la época en cuestión. Y en tal caso, entonces, la posibilidad de que los evangelios sean un testimonio válido de la existencia de Jesús, a pesar de sus manipulaciones tendenciosas, no debería ser excluida. Bueno, con esto terminé la clase. Ya estamos, ustedes están ahora a las 8 de la noche, aquí son las 10 de la noche, pero nuevamente voy a abrir un pequeño espacio de preguntas para aquellos que quieran hacer algún comentario o formularme alguna pregunta. Bueno, aquí hay un comentario de José Miguel Pereira Santana, lo voy a leer. Los datos circunstanciales suelen tomarse en las interpretaciones generales como algo secundario, defendiéndose que lo importante es el mensaje, las creencias religiosas, el contenido ético, etc. Pero si para poder entender mucho mejor ese mensaje central son necesarios los datos circunstanciales, datos históricos, arqueológicos, literarios, ¿no cree usted que son entonces tan centrales estas circunstancias como el propio mensaje central? ¿Es inseparable realmente el mensaje central de sus elementos circunstanciales, al menos para que esto pueda entenderse en profundidad? Bueno, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Mi perspectiva de análisis es la de un historiador. Por lo tanto, todo hecho, todo pensamiento, toda doctrina, toda palabra, toda regulación tiene que ser vista en un contexto histórico. Nosotros muchas veces tendemos a extrapolar ideas o frases y colocarlos en nuevos contextos. Pero eso, de un punto de vista histórico, realmente es un acto casi de pecado. Es decir, precisamente, como decía Ortega y Gasset, somos yo y mis circunstancias. Y la única manera de poder entender a los hombres, y en este caso también la figura histórica de Jesús, son las circunstancias históricas, sociales, políticas, económicas de su época. Y por eso lo que dije, que precisamente uno de los grandes logros civilizatorios en esta nueva manera de apreciar la figura de un gigante de la historia como la de Jesús, es que precisamente lo podamos recuperar en toda su humanidad. Como dije, el aspecto divino de Jesús lo dejo para los teólogos. Mi perspectiva es desde la historia y desde ese punto de vista trato de entender la figura de Jesús como tantos otros historiadores en el contexto de la historia. Viviana dice, podemos afirmar la existencia del Jesús histórico, aunque ello no significa afirmar el contenido de su vida ni de su mensaje. Bueno, son dos puntos diferentes. Es decir, desde la historia lo que yo puedo es circunscribir a Jesús en un contexto. Y en ese sentido, entonces, al entender el contexto, puedo entender también el sentido de su mensaje, porque obviamente Jesús está hablando desde la historia, se está refiriendo a situaciones, a experiencias que él vive, como también aquellos que lo seguían. Y por lo tanto, si lo que quiero entender es su mensaje, tengo que entenderlo en las circunstancias históricas. Es más, para que entiendan, una de las cosas que nos han permitido, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, es poder recuperar la lengua de Jesús. Porque cuando nosotros leemos los evangelios, hay que entender que aún en el caso de que los evangelios sean un testimonio de la ipsima verba, de las palabras utilizadas en Jesús, nosotros simplemente leemos los evangelios en su lengua original, y es el griego. Pero Jesús puede ser que haya sabido algo de griego, no lo sabemos, pero realmente la lengua de Jesús era el hebreo y el arameo. Y por lo tanto, para poder entender el mensaje original de Jesús, lo tenemos que entender en su lengua original, que es una lengua semítica. ¿Y qué testimonio de la lengua semítica de esos años tenemos?
los rollos del Mar Muerto. Es decir, que los rollos del Mar Muerto nos permiten también recuperar el trasfondo semántico de las expresiones que usó Jesús y en última instancia también poder recuperar de alguna manera su mensaje. José Mario Monzón dice: la suma de tantos indicios que por sí solos no constituyen prueba tiene incluso a la luz de la justicia un peso determinante. Es decir, de alguna manera, José, tenés algo de razón. Es decir, nosotros los historiadores somos de alguna manera como si fuéramos jueces que estamos juzgando en este caso a personajes en el tribunal de la historia. Y de la misma manera que el juez tiene que determinar si el asesino realmente fue el asesino a partir de las evidencias, nosotros como historiadores también utilizamos las evidencias, cualquier evidencia, como dije, la arqueológica, como puede ser la literaria, sea de los evangelios, sea de los textos extracanónicos, en última instancia, para poder utilizar esos indicios como prueba, hasta donde nosotros como historiadores lo podemos hacer, pero en última instancia, la manera de argumentar es como se hace también en un tribunal, eso es cierto. Luego agregó: en especial ante la ausencia casi absoluta de indicios en contra. Bueno, no entiendo en este caso a qué querés decir con eso, con indicios en contra. José María: la muerte de Jesús en el monte Gólgota, resurrección, ¿hay hechos que lo demuestren? Bueno, solamente conocemos la tradición evangélica. Podemos colocar la historia de la muerte de Jesús en el contexto de las prácticas, precisamente, y una era la práctica de la crucifixión. Precisamente en el Museo de Israel tenemos el único testimonio arqueológico que se encontró de un realmente crucificado judío en la Palestina de esos años, que se encontró el talón en el osuario donde todavía estaba clavado el clavo. Pueden entrar al sitio del Museo de Israel y pueden ver ese testimonio, y de ahí podemos ver cómo realmente era la práctica de la crucifixión. Incluso eso nos permite ver que la manera que se imaginó en la historia de la iconografía cristiana, cómo estaban colocados los pies de Jesús, así no estaban colocados desde el punto de vista histórico, deben estar colocados a ambos lados del madero y no precisamente como parecen cruzados en la historia del arte, porque simplemente no sabían cómo era la práctica de la crucifixión en la época antigua. Pero el resto, obviamente, son solamente tradiciones literarias. ¿Terminamos con las preguntas o acaso hay alguna más? No hay ninguna más, señor Rayman. Bueno, entonces creo que ya he abusado también de la paciencia de todos ustedes. Espero que hayan aprovechado. A ver qué dice Alejandra: gracias por este seminario, lo admiro. Bueno, y sigo ya. Ok. Bueno, en este caso me alegra que algunos realmente se sientan motivados con este seminario. El único objetivo, como dije, es ampliar el horizonte intelectuales de ustedes, y espero entonces no haberlos abrumado con la información. Los invito, cuando suba este video, estas clases, en el canal de YouTube. ¿Y cuándo va a suceder eso, Esther? A lo largo de la noche, mañana por la mañana ya estarán disponibles los vídeos en el canal de YouTube de la Casa de Colón. Así que los invito a ustedes que puedan ver ya con un poco más de tiempo las argumentaciones, los textos, tanto del día de ayer como el día de hoy. Obviamente sabíamos que iba a ser muy intenso, pero por lo menos ahora, a diferencia del presencial, tienen la posibilidad de volverlo a oír cuantas veces quieran, y de esa manera también entender la manera en que fui elaborando y construyendo la argumentación. Y los invito para el día de mañana, que sin duda va a ser de alguna manera la culminación, en donde habré de dedicarme a problemas metodológicos y específicamente también al tema de los rollos del Mar Muerto. Los saludo desde Jerusalén, creo que me gané realmente el descanso, y nos vemos mañana. Buenas noches a todos ustedes.